Un cuadrado. Sí, muy bien. Se me olvidó. Y no más. Bueno, rectángulo y cuadrado son los más conocidos. ¿Cuál? Se me olvidó. ¿Se le olvidó? Bueno, tenemos ahí el cuadrado, el rectángulo. ¿Quién tiene otro? ¿Quién tiene otro para? A ver, Valentina Arenas, vamos a ver. Arenas, Valentina, ¿listo? Hola Valentina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe. Hola, cuéntame entonces, ¿qué otros cuadriláteros hay? Pues el cuadrado, el rectángulo. Y también está. Es que no me acuerdo bien. Espérame. Como mínimo, nombrar 5 tipos de cuadriláteros. Ok. No me acuerdo bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, chicos, voy a pausar acá el chat por el momento. Entonces, para aquellos que acabaron de ingresar, tranquilos que no he arrancado con clase como tal, estábamos haciendo algunas preguntas previas acerca de lo que son los cuadriláteros. Entonces, ahora sí, pues vamos a arrancar con la clase como tal. Tenemos en total 69 participantes y pues de esos 69, pues yo creo que ya la mayoría ya todos me estaban escuchando y pues parece que no se van a conectar más. Entonces les voy a compartir entonces la parte explicativa. Estas diapositivas que les voy a mostrar acá, esta presentación, ustedes van a poder encontrarla también en la página del colegio, en la carpeta donde dice trabajo en casa. Entonces, si se les olvidó algo, si tienen alguna duda, ya pueden revisar las diapositivas y ahí está toda la información. Entonces, vamos a trabajar acerca de áreas y perímetros de los cuadriláteros. Como vimos ya, cuadrilátero figura de 4 lados. Tenemos acá, tenemos 6 clases de cuadriláteros. Entonces tenemos el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. Este trapecio, los trapecios, que lo voy a encerrar ahí, se dividen en 3 más. O sea, hay 3 clases de trapecio adicionales, ¿vale? Entonces, en total no serían 6 figuras, sino más, aproximadamente 8 tipos de cuadriláteros. ¿Listo? Pero entonces los trapecios se dividen en 3 partes. Entonces tenemos el cuadrado, una figura cerrada de 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. ¿Listo? Ángulo recto, o sea que mide 90 grados cada uno de sus ángulos. Entonces, como un repaso de lo que habíamos visto. Y aclarar que el único cuadrilátero que es regular es el cuadrado, que tiene todos sus lados y ángulos iguales. De resto, todos los demás cuadriláteros son irregulares. Por ejemplo, el rectángulo es irregular porque, o sea, tiene todos sus ángulos iguales, ángulos rectos, pero sus lados no son iguales, por lo tanto es irregular. ¿Listo? El rombo es el otro cuadrilátero que en una clase creo que lo trabajamos y pues la diferencia del rombo al cuadrado, porque pues unos me decían, profe, pero es que el cuadrado lo coloco en una esquina y ya queda como un rombo. Resulta que no. La diferencia del rombo al cuadrado es que sus ángulos son diferentes. Acá tengo 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos, mientras que el cuadrado todos los ángulos son rectos. Por lo tanto, también este es irregular. El romboide es muy similar al rombo, lo único de diferencia es que tiene 2 lados más largos. ¿Listo? Tiene 2 lados más largos, pero esos 2 lados adicionales son iguales. También, pues, el romboide también es irregular. Tenemos los trapecios, que los trapecios, pues, la característica que tienen es que tienen 2 lados paralelos y los otros 2 no son paralelos. O sea, digamos que este lado es paralelo con esto. ¿Qué quiere decir paralelo? Que van en una misma dirección y nunca se van a chocar, ¿vale? Esa es la característica de los trapecios. Los trapezoides, el trapezoide, bueno, el trapecio también es irregular. Los trapezoides son polígonos de 4 lados que tienen tanto sus lados como ángulos desiguales, o sea, no tienen nada igual. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se conoce como un trapezoide y eso es una figura irregular. ¿Listo? Entonces, acerca de ellos es que vamos a hablar el día de hoy. Voy a continuar a explicar cada uno de ellos. Entonces, tenemos el cuadrado lo encontramos en muchas figuras de nuestra vida cotidiana.
Entonces, para hallarle el perímetro a un cuadrado, simplemente es sumar la medida de sus lados. Y para hallar el área es multiplicar lo que mide un lado por lo que mide el otro lado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá perímetro. Tengo 4 lados. El perímetro es igual a la suma de todos sus lados, como podemos ver acá. ¿Listo? O es lo mismo que multiplicar lo que mide un lado por 4. Acá tenemos un ejemplo. Tengo este cuadrado que tiene 2 centímetros de lado. Si yo quiero hallarle el perímetro, sumar 2 más 2 más 2 o más 2 de cada uno de sus 4 lados. O simplemente multiplicar 4 lados que tiene el cuadrado por 2 que miden cada uno de sus lados. En total, pues serían 8 centímetros el perímetro de ese cuadrado que tenemos ahí. Recuerden que el perímetro es la medida del borde, del contorno de la figura. Bueno, vamos a continuar. Tenemos acá, tenemos el área del cuadrado. Como podemos ver, el área del cuadrado es multiplicar lado por lado. O sea, por ejemplo, tenemos acá un cuadrado que tiene de lado 3 centímetros. Simplemente es multiplicar lo que mide un lado por el otro, lado por lado, que en este caso sería 9 centímetros cuadrados. Importante, cuando se halla el área, que es la parte de adentro, es como si nosotros dividiéramos, discúlpenme ahí las líneas que no quedan muy rectas, dividiéramos imaginariamente el cuadrado o sea, en este caso que tiene 3 de lado, en partes de 3 por todos los lados. En total, ¿cuántos cuadraditos pude formar? En este caso, si ustedes cuentan, acá tenemos 9 cuadrados. Por lo tanto, ese es el área, esa es la superficie. Entonces, si nosotros multiplicamos lado por lado, que es 3 por 3, nos da 9 centímetros cuadrados, que es la cantidad de cuadrados que yo imaginariamente puedo formar dentro de la figura. ¿Vale? Listo, vamos a pasar acá ahora al rectángulo. El rectángulo del perímetro, pues es la suma de todos sus lados también, muy parecido a lo que es el cuadrado. Y el área es lado menor por lado mayor. O también podemos decir largo por ancho. O también podemos decir base por altura. Todo eso es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo acá. Perímetro, sumar la medida de todos sus lados. O también puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver el ejemplo acá. Tengo acá, de largo tiene 5 centímetros y de ancho tiene 3 centímetros. ¿Cómo nosotros podemos hallarle el perímetro? Sabiendo que la suma de los lados, podemos sumar 5 más 5 más 3 más 3. O puedo agrupar lo siguiente. Como son dos lados de largo igual que tienen 5 centímetros, como el que tengo acá, pues multiplico dos lados por lo que mide cada uno. 2 por 5 sería un lado más lo que mide los otros dos lados. Serían dos lados de 3 centímetros cada uno. Y yo los multiplico 2 por 5, 10, más 2 por 3, 6, y en total tendríamos 16 centímetros de perímetro, que sería el borde de toda la figura. Entonces, es una manera también de hacerlo para hallarle el perímetro. Y el área de nuestro rectángulo es simplemente multiplicar largo por ancho o base por altura. Es lo mismo, o lado mayor por lado menor, es lo mismo. Por ejemplo, acá el largo es 5 centímetros, el ancho es 3 centímetros, multiplico 5 por 3, 15 centímetros cuadrados porque es área. Entonces, quiere decir que imaginariamente yo dividí por medio de la multiplicación mi figura en 5 partes por acá, en 3 partes por acá, y si yo cuento los cuadraditos, en total son 15. Por lo tanto, son 15 centímetros cuadrados. ¿Vale? Vamos a continuar. Romboide, que ya debemos estar un poquito más atentos. ¿Sí? Romboide, nuevamente el perímetro es la suma de de la medida de todos sus lados. Eso no, siempre el perímetro va a ser lo mismo, sumar la medida de sus lados. El área. Resulta que para hallarle el área a este señor romboide es lo mismo que si yo le hallara el área a un rectángulo. Lo que tengo que tener en cuenta siempre que yo veo un romboide es que esta línea diagonal sea igual a esta. De tal manera que este pedacito, que voy a señalar acá, este pedacito, reemplaza este pedazo que le falta acá para completar un rectángulo. Si yo muevo este pedazo para acá, me queda un rectángulo, por lo tanto simplemente es multiplicar ya largo por ancho. Pero en el caso del romboide se dice que es base por altura. Y la altura es la medida que hay desde el piso en forma vertical hasta la parte más alta. ¿Listo? Esto que está acá no es altura. Eso es una generatriz que está ahí. Por lo tanto, se toma casi como si fuera una diagonal. Eso no es la altura es la línea recta. ¿Vale? Pues vamos a ver acá algunos ejemplos.
Perímetro, pues la suma de sus lados. Tengo acá el perímetro de este romboide, simplemente sumar 4 más 2 más 2, o multiplicar 4 por 2 más 2 por 2, que sería esto. Dos lados de 4 centímetros, dos lados de 2 centímetros, multiplico, paso acá, reemplazo y sumo. 2 por 4, 8, y 2 por 2, 4, y 8 más 4, 12 centímetros, ¿vale? Y pues para el área, simplemente tengo acá la base, que sería esta parte, que es esta misma longitud, y lo multiplico por la altura, que es esto. En este caso, 4 por 2, 8 centímetros cuadrados sería el área del rombo. ¿Vale? Vamos para el señor rombo. El rombo lo podemos ver en muchos lados, sobre todo por ahí en las señales de tránsito. Entonces, perímetro, sumar nuevamente todos sus lados. Esa es la forma de nosotros hallarle el perímetro pues, a la mayoría de figuras, a todas. Y el área, debo tener en cuenta lo siguiente. Debo saber que la diagonal más larga de un rombo se llama diagonal mayor. La diagonal más corta de un rombo se llama diagonal mayor. Eso tengo que tenerlo presente para el área y ya les explico cómo sería el área del rombo. Entonces, perímetro, sumar la medida de sus lados o multiplicar lo que mide un lado por lo que miden los cuatro. Y el área, entonces, se va a hacer de esta manera. Resulta que el área es multiplicar las dos diagonales, lo que miden las dos diagonales, y dividirlo entre 2. Resulta que si yo le hago un dibujito acá alrededor a mi rombo, pues, discúlpenme mis líneas que están como torcidas mis líneas. Resulta que si yo le hago esto a un rombo, se me forma un rectángulo. Esta diagonal menor es como si fuera la base de mi rectángulo. Y esta diagonal mayor es como si fuera la altura de mi rectángulo. Ahora, si recordamos, para hallarle el área a un rectángulo se multiplica base por altura. Listo, o largo por ancho. Para hacerle el rombo, cada una de esas me va a representar una base, una altura de un rectángulo. Pero resulta que un rombo, si ustedes miran, no cubre toda la superficie de ese rectángulo que dibujé. Pero estas partes que tengo acá a los lados, esto que estoy señalando, esto es como si fuera también el área del rombo. Por lo tanto, por eso es que divido entre 2. Porque el área de un rombo es la mitad de un rectángulo, de tal manera que tenga las mismas diagonales como la medida de sus lados. Por lo tanto, si este rombo tuviera 3 de lado, 3 centímetros de lado, para hallarle el perímetro multiplico 3 por 4, y para hallarle el área, supongamos que esto tiene 8 de diagonal mayor, 4 de diagonal menor, multiplico 8 por 4, 32, y lo que me dé lo divido en 2, que me daría 16. Ese sería el área de un rombo con esas medidas de las diagonales. ¿Vale? Entonces, seguimos. Trapecio. Como les dije al principio, el trapecio se divide en 3 partes, en 3 trapecios diferentes. Tenemos acá el perímetro, pues se suma la medida de sus lados. Entonces, para el área tenemos 3 tipos de trapecio. Tenemos el trapecio rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Por eso es que nosotros lo diferenciamos, o tiene un ángulo recto. Por eso se llama trapecio rectángulo. Tenemos el trapecio isósceles, el cual tiene 2 lados iguales y los otros 2 lados paralelos. Desde que tenga 2 lados iguales así, los otros 2 paralelos, es un trapecio isósceles. Y el trapecio escaleno, que como ustedes pueden ver, no es parecido al trapezoide, que tiene todos los lados desiguales. O sea, el trapezoide tiene todos los lados desiguales y ángulos desiguales. Pero el trapecio escaleno lo que tiene es que tiene 2 lados paralelos y los otros 2 sí no son paralelos, los que tenemos acá. ¿Listo? Pues tiene 2 lados paralelos, ¿vale? Y tiene pues la medida de sus lados diferentes. Vamos a ver. Entonces, el perímetro de estos 3 trapecios, como lo tenemos acá, es sumar la medida de todos sus lados, como lo vinimos haciendo, lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Ese es el perímetro. Y para el área, nosotros debemos utilizar esta formulita que tenemos acá. ¿De dónde sale esa formulita? Mira, acá. Base mayor es esta B mayúscula, o sea, es la parte más larga, es la base mayor, más la base menor, que es esta que está acá arriba. Estas son las dos bases de nuestros trapecios. Y al sumar esas dos cantidades, se multiplican por la altura. O sea, la altura, recuerden, la línea recta que va desde el piso hasta arriba. ¿Listo? Acá tenemos la altura.
y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Voy a colocarle, por ejemplo, medidas a este. Voy a colocarle este que sea 8 de base mayor, 4 de base menor. Y de altura voy a colocarle 3. Si yo necesitara hallarle el área a esto, simplemente sumo 8 más 4 serían 12. Y 12 por 3 lo multiplico, que sería la altura, sería 36. Y ese 36 lo divido en 2, me daría 18. Quiere decir que el área de un trapecio con estas medidas que la que debe colocar serían 18 unidades cuadradas, ¿vale? O centímetros cuadrados si fueran centímetros cuadrados. Esa es la forma de hallarle el área a estos 3 tipos de trapecios. Y por último tenemos el trapezoide, que el trapezoide pues no tiene todos sus lados y ángulos iguales. Es diferente al trapecio que habíamos visto acá anterior, que es este, el trapecio escaleno. Si pueden ver, el trapecio escaleno es muy diferente al trapezoide, que para hallarle el perímetro se suma la medida de sus lados. Para hallarle el área, en este pues tengo que dividir la figura en 2 triángulos y le hallo el área a cada uno de los triángulos y la sumo. Por ejemplo, perímetro acá, sumamos todos sus lados. Y acá el área, esto me forma un triángulo, triángulo 1, que tenemos acá. Le hallo el área con la fórmula de hallarle el área del triángulo, que es base por altura dividido entre 2. Hallo el área del triángulo número 2, que sería esta. Y la sumo, las dos áreas, y obtengo el área del trapecio. Bueno, chicos, voy a activar el chat para si tienen alguna pregunta. Uy, el chat estaba abierto. Lo hubiera cerrado para que no se me distraiga. Bueno, solo anfitrión. Listo, chicos, preguntas. Preguntas acá acerca de lo que hemos explicado hasta el momento. Lucy Montero. Martín me está preguntando, profe, copiamos, Martín, basados en estas presentaciones, yo les realicé el mismo taller que les subía a trabajo en casa. Entonces, ahí en ese taller ustedes tienen qué es lo que deben escribir en el cuaderno. Ahorita les explico también el taller para que vean qué es lo que deben escribir y los ejercicios que deben realizar. Lucy, cuéntame. Profe, es que no entendí en la parte de los romboides. De los romboides, listo. Voy a compartir pantalla. Eso es los romboides. El romboide. Voy a devolverme acá. Los romboides. Listo. Romboide es lo mismo que si fuera, míralo, acá lo tenemos, que si fuera un rectángulo. Lo único que debemos hacer es, para hallarle el perímetro, sumar la medida de sus lados, y para hallar el área, multiplicar lo que es la base por la altura. ¿Ya? ¿No es más? Ah, gracias, profe. Bueno. Entonces, vamos a volver acá. Damián, no entendí el rombo. Listo, Damián, vuelvo y me devuelvo al rombo. Listo, Damián. En el rombo, pues debo tener en cuenta, o sea, conocer qué son las diagonales, ¿sí? Las diagonales del rombo. Y basado en eso, pues el área, el perímetro es sumar sus lados, y el área es multiplicar las dos diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, y dividir entre 2. No es más. Ese es el área del romboide. Bueno, pónganle mucha atención. De todas maneras, los que no entendieron, no tienen duda, pues voy a subir el video a YouTube y se lo voy a compartir para que vuelvan y vean la clase, ¿vale? Listo, chicos. Ahora, nos vamos a dirigir a la parte de su módulo y vamos a resolver algunos, o vamos a socializar algunos puntos de su módulo que ustedes ya habían diseñado y vamos a ver si la respuesta que tenían era la correcta o no. Entonces ustedes mismos se van a revisar, puesto que yo no les puedo revisar desde acá lo que ustedes realizaron, y si no lo hicieron, para que pues aprovechen ahorita y lo realicen. Entonces se ubican en la página 25 de su módulo de matemáticas.
¿Listos? Entonces, se ubican en la pregunta 27. La pregunta 27 nos dice, un arquitecto distribuyó el terreno para los cultivos de flores del jardín de un parque así. Tenemos acá que un metro equivale a 10 decímetros. 10 decímetros porque un decímetro equivale a 10 centímetros. 10 decímetros son 100 centímetros. Entonces, la imagen del punto 27 está acá arriba, que es esta que tenemos acá. Entonces, un metro es cada lado de cada cuadradito que tenemos acá del parque. Cada lado de cada cuadradito. ¿Qué quiere decir? Que cada cuadrado de esos es un metro cuadrado. ¿Listo? Y si un metro equivale a 10 decímetros, quiere decir que si lo tomo como decímetros, entonces cada lado va a tener 10 decímetros, y si multiplico 10 por 10, 100. Quiere decir que cada cuadradito va a tener 100 decímetros cuadrados. Un metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. Teniendo en cuenta ese análisis, el área del terreno del cultivo para cada tipo de flor es. Dice que el clavel son 600 decímetros cuadrados. Vamos a ver si es cierto. Clavel. Está conformado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 metros cuadrados, que en decímetros cuadrados sí son 600 decímetros cuadrados. Vamos a revisar la siguiente. Rosa, 400 decímetros cuadrados. Revisamos rosas. 1, 2, 3, 4. Entonces, 400 decímetros cuadrados tenemos ahí. Eso es correcto. Lirio, 400 decímetros cuadrados. También tengo 4 metros cuadrados, que son 400 decímetros cuadrados. Y tulipanes me dice que 500 decímetros cuadrados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, están los 500 decímetros cuadrados. Por lo tanto, en estas, la opción correcta era la A. La opción que más se parecía era la opción B que tenemos acá, pero resulta que no es la opción B, porque como me están preguntando de área, si yo no tengo acá decímetros cuadrados, pues entonces no estoy midiendo el área, por eso la B no es. Pasamos a la 28. Chicos, les cuento, ya en 10 minutos se me va a cortar la clase. Si se llega a cortar, vuelven e ingresan con el mismo enlace a la clase y continuamos donde íbamos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, en la pregunta 28 se compra un terreno para construir una bodega. La superficie del piso se va a cubrir con baldosas de forma triangular. El plano de la bodega y el tipo de baldosas que se utilizan se muestran en la siguiente gráfica. Tenemos acá el plano de la bodega y tenemos las baldosas que se van a utilizar. Como son baldosas triangulares, entonces me están preguntando acá abajo, el piso de la baldosa se recubre con ¿cuántas baldosas? Pues como son triangulares, cada cuadrito quiere decir que va a ocupar 2 baldosas. Si nosotros contamos, acá serían 2 baldosas, acá serían otras 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 baldosas. Si contaron bien, exactamente les tenían que dar las 21 baldosas si ustedes lo desarrollaron. Van revisando. Pregunta 29. Un parque tiene forma rectangular. El largo del parque mide 54 decámetros. ¿Qué es un decámetro? Son 10 metros. Quiere decir que si 54 decámetros, ¿cuántos metros son? Son 540 metros. Ahora dice, el ancho es 19 decámetros, menos que el largo. Eso hay que tenerlo en cuenta, 19 decámetros menos que el largo. Voy a ponerlo en fucsia para que eso lo tengamos presente. La pregunta es, ¿cuántos decámetros mide el perímetro? Como tiene forma rectangular, entonces voy a hacerles por acá 54 y 19. Voy a compartir acá una pizarra. Listo. Voy a dibujar acá el parque de forma rectangular. Me dice que el largo mide 54. Disculpen mis números, como todos feitos, decámetros. Y me dice que el ancho, o sea, esta parte, mide 19 decámetros menos. Por lo tanto, acá yo tengo para encontrar acá el ancho de esto de 54, yo le quito los 19 menos que tiene para poder encontrar cuánto mide el ancho. 14 quito 9, me quedan 5, y de 4 quito 1, me quedan 3. Quiere decir que el ancho mide 35 decámetros. La pregunta era, ¿cuál es el perímetro de toda la figura? Pues simplemente sumamos 54
más otros 54 de acá, más 35 de este lado y más 35 de este lado. Perímetro sumar la medida de todos sus lados. En total, pues, si ustedes hacen la operación, ninguna de las opciones les daba en esa pregunta, porque si ustedes suman 54 más 54 más 35 más 35, les daba 178. Entonces, por lo tanto, si ustedes miran en su módulo, compartirles de nuevo, ninguna nos dice que tenemos 178, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ninguna de las opciones era la correcta. Entonces, realizan el proceso y escriben respuesta, harán 178 de campos, ¿vale? Ese sería el perímetro. Vamos con la pregunta 30, dice una terraza de forma cuadrada mide 24 hectómetros de perímetro. Forma cuadrada, mira, lo tengo resaltado porque pues siempre es importante saber de qué forma es la que estamos hablando. En este caso pues es del cuadrado. Dice, mide 24 hectómetros de perímetro. Si se quiere poner una baranda de 3 en 3 de sus lados, ¿cuántos hectómetros de baranda se deben comprar? Entonces vamos a ver, les voy a compartir de nuevo pantalla de mi borrador. Este borrador chiquito, mire cómo borra. Borra rápido, eso, listo. Entonces vamos acá. Voy a poner una línea recta. Bueno, digamos que este es un cuadrado perfecto según el problema. Nos dice que el perímetro del cuadrado, bueno, me quedo como roto por este lado, pero lo importante es que pues parezca un cuadrado. Entonces, nos dice que el perímetro es igual a 24 hectómetros, en este caso. ¿Listo? Un hectómetro equivale a 100 metros, 24 hectómetros, 2.400 metros. Listo. Perímetro 24 hectómetros. La pregunta nos dice, bueno, ¿cuánta baranda se debe colocar para 3 de sus lados? ¿Cómo averiguo yo primero cuánto mide un lado para saber después cuánto miden 3? Entonces, 24 lo divido en 4 lados que tiene nuestro cuadrado y hago la división. Un número multiplicado por 4 que me da 24, entonces sería 6. Quiere decir que cada lado de mi cuadrado, como el perímetro que suma 24, mide 6 hectómetros. ¿Listo? ¿Y cómo hago yo para saber cuánta valla es para 3 lados? Pues simplemente los 6 hectómetros de un lado los multiplico por 3 lados. Y 6 por 3 nos da 18 hectómetros. Quiere decir que para 3 lados de baranda, para nuestra figura de forma cuadrada, se van a gastar 18 hectómetros de cerca. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran ahí la opción, era en este caso la A. Revisen. Pregunta 31. La pregunta 31 nos dice, se forma rectángulos de cuadrados como se muestra en la siguiente gráfica. Tenemos rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. La pregunta es, ¿cuántos cuadraditos en total tendría el rectángulo 3 si se completara? Pues esto automáticamente, como me está dividiendo en cuadritos la figura, automáticamente me está preguntando el área, o sea, la superficie que tiene en cuadraditos. El rectángulo 1, como podemos ver, para encontrarle cuántos cuadraditos tiene de forma rápida, en lugar de ponerme a contarlos, multiplico lo que tiene de largo por ancho. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largo por 3 de ancho. Entonces 6 por 3, 18 cuadrados tiene acá. El rectángulo 2 lo mismo. Y para el rectángulo 3, pues simplemente cuento también. Acá de largo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de largo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 9 de ancho. Multiplico 11 por 9. Respuesta. Tenemos acá 99. Entonces la respuesta en esta era la A. Si no habían realizado el proceso, pues lo realizan acá en el espacio. Y si tienen dudas de la explicación de nuevo, pues pueden volver a reproducir el video cuando lo suba a YouTube. Pregunta 32. El diseño mostrado se construyó con las figuras cuyas medidas se muestran. Entonces tenemos acá que cada lado de cada figura de estas tiene 1 metro, cada ladito. Y si unimos dos triangulitos, me forma 1 metro cuadrado. La pregunta es, teniendo en cuenta esta información, se concluye que la figura diseñada mide
Este es el diseño que tenemos acá. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Como me está preguntando área, de nuevo la superficie, de cuántas figuras forman, la respuesta tiene que ser en unidades cuadradas, por lo tanto va a estar entre 5 y 7. Estas de una vez las descartamos porque no me está representando área. Entonces miremos acá, tenemos un cuadrado completo, 2 y 3 cuadrados completos. Tengo 3 unidades cuadradas. Si yo uno estos dos triángulos, me forman otro cuadrado, entonces ya serían 4 unidades cuadradas. Y estos dos triángulos los uno de nuevo, sería otra unidad cuadrada. Por lo tanto, tendría en total 5 metros cuadrados. La respuesta sería C. ¿Vale? Entonces, para que revisen si les quedó bien. La pregunta 33 ya se la había explicado en un video, es hallarle el perímetro y el área de los dos rectángulos, y teniendo en cuenta eso, seleccionar cuál sería la respuesta correcta de estas, ¿no? Entonces, pues en esa no me voy a demorar ahí. Chicos, voy a activar un poquito el chat. Si tienen alguna duda acerca de lo que hemos hablado hasta el momento, me escriben por ahí. Y chicos, se me va a acabar la clase ya en menos de un minuto. Entonces vuelven y se conectan por el mismo enlace, ¿vale? Entonces se cancela, se cierra la sesión y vuelven y se conectan por el mismo enlace y terminamos ya con lo que haga falta de la clase. Profe, ¿por qué no todas se suma el área? No, no entiendo esa de Nicole López, no entiendo esa pregunta. Valentina Arenas, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? Daniel Castro, esto es para revisar ya lo que ustedes habían hecho en el módulo, ¿sí? Y en el cuaderno ya deben hacer las actividades del taller que está en la página del colegio.